se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles. Se está llegando a este acuerdo con agencias aduanales, con quienes se dedican al transporte de carga en aviones. Se va avanzando bastante bien. Bueno, iba a salir el decreto, pero se dieron cuenta que era importante hablar con los que están en este negocio, ¿no? El presidente quiere mudar, ya escuchó usted, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles, a lo que se llaman los aviones de carga. Bueno, representantes de la aviación comercial señalaron que la AIFA carece de la infraestructura necesaria para absorber las operaciones de carga aérea, pues se requiere una aduana, agentes aduanales, todo el día ahí, porque llegan, no digo, tienen hora de entrada y salida, pero pues van llegando según pueden y vienen de otros lugares, almacenes fiscalizados, bodegas con control de temperatura para alimentos y medicinas, así como personal calificado por parte de las aerolíneas y del aeropuerto. El decreto del presidente, que como se vio, primero fue el decreto y luego los convencemos, otorga un plazo de 90 días a los concesionarios. Bueno, ¿qué le parece si le entramos al tema y que nos digan exactamente por dónde van las cosas y a ver cómo la ven? El frente para conversar sobre este tema, Fernando Gómez, quien es analista en aeropuertos y aviación, pues le hemos pedido su opinión y a ver cómo la ve. Fernando, ¿cómo has estado? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches a todos. O sea, primero el decreto y luego los convenzo. ¿Qué pasa en otros aeropuertos del país? Híjole, no sé, de repente entiendo también que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno lo puede decir cualquier usuario, pues se ve medio saturado, ¿no? O saturado. A ver, ¿cómo ves las cosas? Antes que nada, Fernando. Mira, precisamente uno de los propósitos de esta iniciativa de ley por parte del Ejecutivo es eliminar o disminuir la saturación del actual aeropuerto Benito Juárez, sacando los vuelos de carga, y alguna vez lo planteamos hace tiempo, sacando los vuelos de carga y la aviación ejecutiva, jets y avionetas, podría reducir entre el 15 y el 20% de inmediato la saturación del espacio aéreo y en edificios terminales de la principal terminal aérea del país. ¿Qué es lo que pasa? Que primero dan el anuncio por un lado y luego empiezan a cabildear o a negociar con los actores principales de este sector productivo. Hay 13 aerolíneas de carga operando regularmente en el AICM. Estas aerolíneas pues, movilizan aproximadamente 30,000 operaciones al año, aproximadamente el 10% de las que se realizan en total en el aeropuerto capitalino, y son aerolíneas de carga importantes como Lufthansa Cargo, Mass Air, Cargo Lux, UPS, etcétera. Son 13 en total, aparte de las que vuelan de manera irregular, que vienen ocasionalmente. Esto conlleva, pues quizás al encarecimiento de los precios y las tarifas, no nada más de las aerolíneas a las fabricantes o a las empresas, sino en el producto final. ¿Por qué? Porque los aeropuertos del el aeropuerto Felipe Ángeles está a más distancia de la urbe o de la ciudad capital y de los centros de distribución que pueden ser adicionales en Querétaro, en Guanajuato, en los estados aledaños al centro de la capital del país. Entonces, esto podría incrementar por la logística que se requiere los costos. Pero hay un tercer factor muy importante. El aeropuerto Felipe Ángeles apenas recién concluyó las obras de carga o las instalaciones de carga dentro de la terminal aérea. Faltan los entronques viales con la urbe capitalina y para esto tendremos que ver varias obras que están programadas para su conclusión en los próximos 5, 6, 10, 12, 15 meses en adelante, porque son varios los puntos que están todavía pendientes y son puntos conurbados con el Estado de México y otros que tienen que ver para conectar con vialidades hacia la Ciudad de México. Ese es el principal problema. Primero anuncian y luego empiezan a cabildear o negociar.
ojalá el Felipe Ángeles sea utilizado, ojalá las aerolíneas empiecen a volar ahí, pero también hay que resolver el punto de la categoría 2 en la que se encuentra la aviación mexicana y por la cual el Felipe Ángeles aún no podría, para las aerolíneas mexicanas, operar desde ahí vuelos hacia y desde Estados Unidos. Estamos en un entrampe precisamente porque no hay una visión de negocios a corto, mediano y largo plazo. Esa es la situación actual. Qué bueno que se trata de disminuir la saturación del aeropuerto capitalino, que también era el propósito de la construcción del Felipe Ángeles, cosa que no se ha dado, pero bueno, pueden empezar por ahí, por la aviación de carga. Sin embargo, hace falta mayor precisión para darle certidumbre a todos esos actores que tienen que ver con la vida productiva del país. No se trata nada más de cualquier actividad. Estamos hablando del principal centro neurálgico de distribución de carga en el país, por lo cual se asienta en la Ciudad de México, pero podría ser alternativo con el Felipe Ángeles, pero también con Puebla y Querétaro. Puebla ya en el 92-93 funcionó muy bien como terminal de carga mediante el decreto que obligó a desconcentrar el aeropuerto hacia allá y las avionetas y jets hacia Toluca, con lo cual se eliminó en aquel entonces el 20% de las operaciones en el aeropuerto capitalino. Qué bueno que van por allá, pero les falta todavía esa visión estratégica a mediano y largo plazo para evitar esta incertidumbre, esta ola especulativa de qué va a pasar con el sector productivo del país, porque por un lado se atiende la aviación, la saturación, pero por otro se descuida el aspecto productivo, el encarecimiento de los productos que ojalá no se dispare hasta el cielo luego de la recuperación de la pandemia que está viviendo todas las industrias, todos los sectores productivos del país. Oye, Fernando, a ver, digamos, para que el AIFA reciba el transporte de carga, necesita de nuevo una alta inversión. Pregunto, ¿sí? Sí, requiere una inversión adicional porque lo que se inauguró en marzo pasado, aún con las instalaciones de carga pendientes, te repito, apenas después de marzo que se inauguró, terminaron las instalaciones de carga, pero una primera parte. Recordemos que lo que se inauguró fue la primera fase y faltan al menos la mitad de la edificación de las posiciones de contacto o los túneles de contacto, túneles de abordaje, puertas de abordaje con el edificio terminal. Al edificio terminal también le falta la mitad de su construcción, entre otras cosas. Empezó a trabajar con lo elemental y hace falta aún terminar las inversiones que se requieren en una segunda y quizás una tercera etapa. Tenemos que tener una visión de largo plazo precisamente para que todos la infraestructura que se está creando en ese enorme complejo que es el aeropuerto Felipe Ángeles tenga la productividad y el aprovechamiento para lo cual fue construido. ¿Qué dirán los transportistas de carga? Ya no hablo de personajes como tú que conocen la industria, ellos que la van a vivir en carne y hueso y un pedazo de pescuezo, como diría la abuela. Pues yo creo que están preparando alguna medida, porque habrá quienes tendrán que hacer inversiones adicionales para su traslado al aeropuerto que decidan ellos operar. Si se van al Felipe Ángeles, tendrían que ver dónde se van a instalar. Las agencias aduanales no están dentro del aeropuerto, como en el aeropuerto Benito Juárez están alrededor, en las colonias periféricas. Sí. Las instalaciones, por ejemplo, de DHL, que están afuera en la avenida Angares, pues tendrían que reubicarse en otra plaza para hacer el punto concentrador del Valle Metropolitano. Allá tendrán que hacer inversiones. Y como toda empresa, luego de la pandemia, pues está en una situación difícil, no obstante que también el comercio por Internet, o las compras por Internet, dado que estuvimos obligados a permanecer cautivos en nuestra casa, sí, haciendo home office, y las actividades comerciales, las compras por Internet, se incrementaron hasta el triple en algunos aspectos, como la compra de gadgets, la compra de ropa en línea, y eso, la mayoría de esos productos, ¿qué crees? Se movilizan por vía aérea, claro, procedentes de Asia, procedentes de Estados Unidos. Entonces, creo que es momento idóneo para poner especial atención a cómo incentivar
una mejor eficiencia y eficacia de las operaciones comerciales y de la actividad productiva del país. No se trata nada más de resolver o de tratar de darle aprovechamiento o vida útil al aeropuerto Felipe Ángeles, que hasta el momento está siendo desaprovechado. Ya lo tenemos, hay que aprovechar la infraestructura, pero con una visión y con una negociación previa, un cabildeo previo, que es lo que hizo falta. ¿Piensas en el aeropuerto de Texcoco, aunque sé que ya fue? No, yo creo que el aeropuerto ya fue, como bien lo mencionas. Ocasionalmente podría haber otras opciones como esta, la desconcentración o el enviar los aviones, los vuelos de carga a otros aeropuertos, cada quien que decida qué es lo mejor, si Puebla, Toluca, Querétaro, AIFA, etcétera. Y también tener la posibilidad, con una tarifa diferenciada quizás, para poder aterrizar en la Ciudad de México, quien quiera de estas empresas aéreas de carga, aterrizar, pero con una tarifa mayor, para precisamente desincentivar la saturación. Pero también los vuelos ejecutivos o los aviones y jets que podrían aterrizar bien en Toluca, como ya lo hicieron también en los 90s, desincentivar su uso, pero con la posibilidad de que quien pueda y quiera hacerlo, aterrice con la tarifa mayor, precisamente para que exista la opción de que quien quiera pagar por eso, lo haga, pero no en detrimento de una saturación, de una complicación, de algo que ya se probó en el pasado, pero que dejó de operar, fíjate, Javier, por el cambio sexenal. Cada quien trata de imponer su sello, cada quien trata de poner su visión, de planear a su modo cada sexenio, y no tenemos proyectos transeccionales que nos permitan darle continuidad a estos proyectos. Hace falta un plan estratégico de desarrollo en la materia, con la intervención de muchas secretarías de Estado, muchas dependencias, y ponernos a trabajar pues con lo que ya tenemos, Javier, porque hay que aprovechar toda esta inversión al menos en el AIFA hasta el momento ha requerido de 120,000 millones de pesos, más lo que hace falta. Y todavía no despega del todo. Bueno, todavía no despega. Fernando, gracias, buenas noches. Javier, encantado como siempre. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias.